Lo fuerte, Gaby. A ver, ¿qué tuvo a favor Patricia Bullrich? Que logró un posicionamiento que no venía mostrando con mucha firmeza de pegarle tanto a Massa, eso en el discurso lo venía haciendo, teniendo un discurso duro anti-kirchnerista, como también a Milei, y eso sorprendió. Viene levantando la temperatura Patricia Bullrich contra Milei. De hecho, uno de sus momentos más destacados, o dos momentos destacados, fue, uno lo vimos recién, cuando le pregunta sobre Barrio Nuevo y le endilga la situación de Barrio Nuevo, y después una respuesta, ella también le vuelve a la carga con la cuestión Barrio Nuevo, y el otro, el tema de los vouchers. Eso fue una de las cosas que uno también después en redes sociales ve cómo se viralizan o cómo replican. El tema de andá a llevar los vouchers a la puna, no conoces la Argentina, a un votante federal, a un votante de todo el país, es algo que puede generar algún tipo de anclaje. Y después también habló, hizo mucho eje en su coraje, en su liderazgo y en el peso político de Juntos por el Cambio. Es algo que ella intenta levantar en la campaña electoral y lo intentó levantar ayer, diciendo están acá los gobernadores también que ganaron, que van a tener por lo menos 10 gobernadores Juntos por el Cambio, y eso lo intentó llevar a su favor. Y también tenemos lo que le jugó en contra, que tengo entendido que es la economía, donde ella no se mueve tan cómoda como los otros candidatos, ¿verdad? Sí, y fue el objetivo claro también tanto de Milei sobre todo y un poco de Sergio Massa, de intentar hacerla hablar de economía y que tenga que dar precisiones. Es curioso esto porque los otros tampoco dieron muchas precisiones en materia económica, pero a Bullrich sabían que era su momento débil. Si le preguntaban quizás iba a costarle responder. De hecho, Milei le preguntó sobre las LELIQs. Creo que en ningún debate de la historia de la humanidad debe ser tan técnico un debate donde se hable de LELIQs, pero lo que buscó demostrar es, mira, no sabes responderme sobre qué harías de las LELIQs. Se quedó con lo de reducción del déficit, cortar la emisión monetaria y demás. Y después el segundo punto, quizás que también uno lo ve mucho en las repercusiones en redes sociales o hablando con especialistas en tema de oratoria, pareció también la más floja. Claramente Massa es un experto en la materia, Milei estaba más suelto y se lo notaba más liberado a la hora de presentar los temas, Miriam Bregman en ese sentido también, y quizás Bullrich fue la que mostró en ese punto mayor debilidad. A ver, hay mucho para decir, pero hay algo que hizo referencia a Gustavo y yo le pedí, esperá un ratito porque vamos a desarrollarlo. Habló Milei de los tiempos de la dictadura y usó palabras que no se usan desde, casi les diría, desde la boca de los dictadores. Por ejemplo, excesos. Ni siquiera su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel, se habla de excesos, que es una palabra que a todos los que tenemos más de 50 nos pone la piel de gallina. Solo los dictadores dicen la palabra excesos. Nadie pone en duda que no se hablaba de excesos, ni siquiera Victoria Villarroel. Discutió Milei el número de desaparecidos, habló de una guerra, trajo este tema, muy bien no sabemos por qué, y lo desarrolló en el momento de derechos humanos. ¿Lo tenemos? Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERP, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. A ver, todos querríamos contestar. Gustavo, Carlos. No, bueno, la verdad que impresiona escuchar de este tipo de cosas. Acá, a lo mejor, suspendo por un minuto el análisis que a veces uno pretende más objetivo. Pero es objetivo y está probado en la justicia que en la Argentina hubo un plan sistemático para secuestrar, torturar, matar y desaparecer. Eso está probado en el juicio de las juntas y en juicios posteriores. El argumento es estrictamente el mismo que explicitaron los militares en su momento, se lo diremos a los chicos más jóvenes, cuando sancionaron una ley de autoamnistía y dijeron textualmente en ese año, en 1983, si no recuerdo mal, dijeron, bueno, fue una guerra, hubo algunos que cometieron excesos y, por lo tanto, tendrán que ser juzgados. Ahora, más allá del tema del número, ¿no? Uno diría, bueno, el número nunca fue el fondo de la cuestión.
porque además, ¿qué pasa? Si fueron 8.753 es menos grave que si fueron 30.000, que decimos que fue un 70% más benigno, digamos, el proceso militar, pero al margen de eso, sería un número monstruoso para hacer excesos también. Respondió una metodología. Ahora la pregunta que uno se hace es ¿qué pasó en los últimos años en nuestro país para que algo que estaba sólidamente establecido como un hecho repudiable, todo lo que fue ese mecanismo criminal del Estado, que además, esto me parece también importante aclararlo, equiparar el terrorismo de Estado con el terrorismo de organizaciones guerrilleras es un despropósito desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista moral. Ahora, claro, como es cierto que a lo largo de los últimos años hubo referentes de derechos humanos que tuvieron posiciones cuestionables, o hubo casos que él mismo mencionó, no sé, sueños compartidos u otro tipo de referentes que seguramente tuvieron inconductas, okay, eso se puede señalar, pero ¿cuál es la necesidad de impugnar o de reivindicar? Porque esto, hay que decirlo, detrás de todo esto hay una suerte de, como mínimo, de suavizar y por otro lado, de alguna manera, de reivindicar. La candidata presidente tampoco en el debate pudo decir la palabra terrorismo de Estado. Y en Argentina hubo terrorismo de Estado. Probado, no porque lo señale vos o lo señale yo, porque lo señaló la justicia. Y si la justicia es importante y si somos todos muy republicanos y el equilibrio de poderes, etcétera, bueno, señores, eso está probadísimo en la Argentina. Y en ese sentido, así como a otros les hicieron precio por temas de corrupción o por otras cuestiones, acá le hicieron precio porque, salvo Miriam Bregman, que era esperable, obviamente por su condición de militante de derechos humanos, etcétera, de izquierda, uno diría, bueno, los otros dos candidatos potentes tendrían que haber sido más asertivos en no dejar pasar esto. Por eso señalo que evidentemente cada uno, asesorado por sus búnkeres de campaña, le habrá dicho, no te involucres demasiado en determinadas cuestiones o no vayas de una manera muy áspera o muy ríspida a determinadas cuestiones, más vale retirar. Pero no creo que ninguno imaginara que iba a hablar, iba a subir la apuesta, porque la subió la apuesta hablando de exceso. No sé qué sentiste vos, Carlos, pero me parece que alguna cosita hay que decir de esta cuestión. La subió la apuesta y, como dice Gustavo, trajo un tema del pasado con algunas cosas que no son discutibles, ¿verdad? No, totalmente así. Lo cual, digamos, es un buen indicador de hasta qué punto Milei, cuánto, digamos, aceptan como una especie de pacto democrático de base, no necesariamente escrito, pero digamos al cual todas las fuerzas políticas han adherido con mayores o menores matices, ¿no? Eso por un lado. Luego, bueno, me parece que, digamos, tal cual vos decís, Bregman lo puso sobre la mesa, el propio Schiaretti contó su historia personal, que es bien conocida. Me da como la impresión de que Bullrich, con el tema de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, como que quiso, digamos, dejar pasar el tema de costado, ¿no? Para no entrar en rispideces. Pero sí, es una de las tantas cosas en las cuales, como decía Gustavo, todo el mundo fue a decir un poquito su mensaje y después se retiró, digamos, sin ir a fondo, ¿no? Tenemos información urgente. Echaron a la gerenta del Banco Nación por haber contratado a Piti, la numeróloga. Esta es la razón. Lo pidió el ministro de Economía, pidió la desvinculación. Recordemos que esta señora que estamos viendo en pantalla, María del Carmen Barros, había contratado a Verónica Laura Assad, que es más conocida como Piti, la numeróloga. Hubo una reunión, ¿verdad, Gaby?, entre Massa y Silvina Batakis. Hubo una reunión hoy entre Massa, el ministro de Economía, y la titular del Banco Nación, y predecesora en el cargo de Sergio Massa. Recordemos que le dieron el puesto en el Banco Nación después de ese mes tortuoso que tuvo al frente del Ministerio de Economía. Lo que sorprende es esta decisión, de nuevo intentando encapsular un escándalo como fue el de Insaurralde, haciendo renunciar a Insaurralde, en este caso
que se limite a María del Carmen Barros. Recordemos que en la justicia está investigando el rol de María del Carmen Barros, pero también el rol de Silvina Batakis, que también designó, por ejemplo, a su ex marido al frente también de una gerencia ahí en el Banco Nación, y eso lo está investigando la justicia, y está investigando cómo fue esa designación y si pasó bajo la órbita del directorio o se intentó ocultar también esa designación. Pero bueno, se involucró Massa también en este tema, intentando cerrar otro capítulo difícil para la campaña electoral. Días difíciles, ¿no, Rubén? Donde están tomando decisiones Massa frente a estos casos de corrupción que pueden pegar en su campaña. Se echa a María del Carmen Barros, se baja al concejal Martín Insaurralde. Les quiero agradecer a los dos por estar aquí en el